de Economía. Fernando Marengo, socio Chief Economist de Black Toro Global Wealth Management, socio y economista, o fue socio y economista, jefe del estudio Arriazu Macroanalistas. Fernando Marengo, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buen día. Bueno, mucho se está hablando de algunas cuestiones macroeconómicas que tienen que ver con el pago de los intereses de la deuda, con el país si tiene o no un problema de acumulación de reservas. ¿Tiene un problema de acumulación de reservas la Argentina? A ver, primero creo que el nuevo esquema cambiario que se dispuso a partir del 11 de abril, en el cual el Banco Central no interviene entre bandas, por definición se está diciendo que el Banco Central no va a comprar dólares mientras el tipo de cambio esté dentro de las bandas. Entonces, una definición del programa. El segundo punto, si tiene un problema, creo básicamente que el acuerdo con el Fondo Monetario, la línea eventual de crédito que podría dar el Tesoro americano en caso de que Argentina tuviera necesidad, elimina un problema de reserva. Y lo que a mí más me preocupaba, que eran dos cosas: uno, una eventual apreciación del tipo de cambio más próximo a la banda inferior que podría ocurrir, y que el gobierno, como el Tesoro, no acumule reservas, dado que tiene que mostrar capacidad de pago. Creo que se subsanó las últimas semanas con esta decisión de que el Tesoro puede comprar dólares por bloque fuera del mercado, ¿no? Entonces creo que esos dos temas, que eran los más preocupantes desde mi punto de vista, se subsanaron en las últimas semanas. ¿El dólar, Fernando Marengo, se puede seguir moviendo para arriba o llegó a un lugar estable? A ver, creo que, de nuevo, que el Banco Central, con la cantidad de reservas que tiene, eventualmente, defender la banda superior, definitivamente puede defender la banda superior como quiera. Puede seguir subiendo. En realidad creo que mucho del movimiento que vimos estos días está más explicado por temas estacionales. El primer tema estacional es, digamos, siempre a principio de mes se ve alguna presión sobre el mercado de cambio, justamente con el pago de los sueldos. Pero puntualmente en el mes de fin de junio, principio de julio, lo que tenés que además es el pago de medio aguinaldo. Entonces posiblemente una parte del medio aguinaldo haya ido a la demanda de dólares, pero creo que es algo que el gobierno, con la política que está teniendo básicamente de dejar pocos pesos en la calle, va a hacer que vuelva a algo más parecido al centro de la banda. No debería ser algo ni permanente ni preocupante el actual nivel de tipo de cambio. Excelente, bien. Y hay un punto que se discute mucho. ¿Cuánto representaba las medidas que impulsó la oposición y que se aprobaron en el Senado de la Nación con respecto al alza de las jubilaciones, la reforma y también el tema de los discapacitados? ¿Cuánto representa y cuánto le rompió o no el plan económico al gobierno de Javier Milei? A ver, yo empezaría un poco más atrás. Digamos, todos los problemas históricos de Argentina, que básicamente se resumen en los problemas inflacionarios, en los problemas de deuda, que hacen que Argentina sea el sexto país con la mayor tasa de inflación en los últimos 40 años, y que tengamos el récord mundial con 9 reestructuraciones de deuda, el origen es fiscal. Entonces creo que Argentina tiene que priorizar la estabilidad fiscal o el superávit fiscal. Las medidas tenían un impacto analizado en torno a 2,5 puntos del producto, que no eran compensados por otros ingresos, con lo cual eso te llevaba a un déficit fiscal, nuevamente una situación de déficit. Y creo que lo que hay que tener claro es que, más allá de la justicia que pueden tener las medidas, es que cada vez que hay un déficit hay que financiarlo de alguna forma. Y ese déficit, si se financia emitiendo pesos que la gente no demanda, genera devaluación e inflación. Y si se financia emitiendo deuda que no demanda el mercado, genera un problema con la deuda. Entonces creo que, más allá de la justicia que puedan tener las medidas, creo que hay que tener claro que cada vez que se va a una situación de desequilibrio fiscal, hay la necesidad consecuente de financiamiento, y esa es la historia de los fracasos argentinos, justamente por esa necesidad continua a financiar los déficits fiscales.
Estamos hablando con Fernando Marengo, es socio y chief economist de Black Toro, es un economista que entiende mucho de la macro. Dale, Agus. Fernando, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda. Estamos hablando hoy todos, obviamente, sobre la inflación de junio, pero algunas consultoras ya están hablando del mes en curso, ¿no? Del mes de julio, y dicen que como se movió el dólar, también se van a mover los precios y pronostican 1,8 o 2 para julio. ¿Entendés que esto podría ocurrir también durante este mes en curso? Porque igual faltan todavía 10 días, ¿no? Para que cierre el mes. A ver, creo que tu pregunta, Agustina, es uno de los grandes temas que hay que tener presente cuando uno hace un programa de estabilización macroeconómica que busca bajar la inflación en Argentina. Digamos, la inflación, a la variable que más sensible es la inflación en el corto plazo es el tipo de cambio. Claro. Entonces, justamente por eso, los programas de desinflación tienen que tender a estabilizar el tipo de cambio. La idea de tener una banda tan ancha que del piso al techo tiene 40%, bueno, si lo dejás que el tipo de cambio se fluctúe dentro de esa banda, tenés el riesgo de tener una depreciación de tipo de cambio que del centro de la banda al techo puede ser 20 puntos. Claro. Y el gran problema que tiene es justamente que estás planteando vos. Sí, esa depreciación del tipo de cambio pasa a precio, te empieza a generar un problema porque después volver al centro de la banda se resulta más complicado. Obviamente hay mecanismos por los cuales el Banco Central podría forzar volver al centro de la banda, pero esos mecanismos muchas veces son recesivos. Entonces empezás un trade-off, digamos, una competencia entre controlar la inflación y el impacto que eso tiene sobre la actividad económica. Me preocupa una inflación en torno al 2%, por debajo del 2%, definitivamente no, creo que no es para preocuparse. Ahora, si el tipo de cambio se va de 1.200 a 1.400, a 1.200 que venía, a 1.400 que es el techo de la banda, ahí está hablando de una devaluación de 15, 18 puntos, y dado que los argentinos venimos de una historia de estafas al ahorrista vía inflación o reestructuraciones de deuda, el argentino dejó de pensar en pesos. Entonces, cuando el tipo de cambio se deprecia 15%, ¿qué hacemos todos? Bueno, todos tratamos de recomponer nuestro ingreso 15%, y esa es la historia de Argentina, que una que se mueve el tipo de cambio, se te acelera la inflación, por detrás vienen los sindicatos y te piden ajustar los salarios, y después aparece algún colega diciendo, bueno, el problema es que se devaluó poco, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que devaluar de nuevo, y después vuelven a subir los precios y vuelve a subir la inflación, y así Argentina se convirtió en los últimos 70 años en el segundo país que más depreció su moneda por detrás del Congo, y ninguno de los dos países nos destacamos por nuestra productividad, pero seguimos hablando de la necesidad de mover el tipo de cambio para ganar productividad, ¿no? Marengo, le hago la última. Sturzenegger ayer en La Cornisa, el programa de Luis Majul, decía que hay que explicarle a la gente, ellos lo hacen, él lo hace, que la aprobación de estas erogaciones por parte del gobierno a los jubilados y demás significaba aumentar los impuestos, aumentar el impuesto de la inflación. ¿Eso es así? ¿Es correcto? A ver, de nuevo, Luis, si uno tiene un presupuesto equilibrado y quiere subir el gasto te lleva a una situación de desequilibrio, de déficit fiscal. Claro. Y el déficit fiscal necesita financiamiento. Entonces, si se financia emitiendo pesos que no demanda el mercado, eso es inflacionario, y la inflación es un impuesto que lo paga el asalariado y el tenedor de pesos. Entonces, esa idea de que podemos subir el gasto interminablemente sin ningún impacto no es cierto. Justamente, ¿quién paga ese impuesto? El asalariado y el tenedor de pesos con pérdida de poder de compra. La otra forma de financiamiento es colocando deuda. Entonces, de nuevo emitir deuda, y vamos a empezar a hablar de nuevo del gobierno que está emitiendo deuda. Bueno, en la historia de Argentina inflacionaria y de deuda es justamente por un problema de déficit fiscal. Entonces creo que es vital para Argentina, no para el gobierno ni para el programa, sino para el país, por una vez en la historia, intentar una situación de equilibrio fiscal o superávit fiscal. Marengo, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias por llamar. Saludos para todos. Fernando Marengo, economista, especialista en la macro, explicándonos el porqué de las medidas del gobierno y por qué la resistencia a lo que se aprobó en el Senado por parte del equipo.